Bienvenido una vez más al inicio de este proyecto que estamos desarrollando en la Trinidad. Feliz Navidad a todos. Para los que están conectados y no me conocen, yo soy el doctor Orlando Moreno, cirujano cardiovascular y torácico en la institución y de alguna manera dirigiendo lo que va a ser este programa en la Trinidad. Antes de comenzar, quiero darle las bienvenidas, recordando algunas cosas. Esta imagen es del año 2021 de la ELSO, que es la organización que se encarga de el cuidado, pues, y la dirección de los nobles programas de ESMO. Todas esas pelotitas que ustedes están viendo ahí son todos los centros ESMO que hay y definitivamente esperemos que este año sea el año en que podamos colocar nuestra banderita en Venezuela, que somos uno de los pocos países que no tiene un programa ESMO. ¿Por qué en la Trinidad? En primer lugar, seríamos el primer programa venezolano, primer centro venezolano que contaría un programa con un dispositivo de soporte vital avanzado. Es una razón tremendamente importante. No estamos hablando de colocar a alguien en ESMO, sino estamos hablando de una atención 365 días, 7 días a la semana, 24 horas. Eso nos convertiría inmediatamente en un centro de referencia nacional para pacientes críticos y esperamos que sea para pacientes críticos no solamente adultos, sino pediátricos, neonatal. Brindarle soporte avanzado a todos estos pacientes y para nosotros los cirujanos poder hacer cirugías cada vez más complejas con cierta tranquilidad. Esas son las razones. Como los que están acá saben, nosotros comenzamos esto como un proyecto de investigación con una experiencia animal que culminamos el año antepasado en la fase 3 y la razón por la cual nos encontramos acá y vamos a desarrollar este año es para dar inicio a lo que llamamos la fase clínica. Una fase bien complicada, una fase costosa para la institución y, y en la que el éxito de este programa es que todo el personal que vamos a participar conozca más de esta técnica, que es tremendamente, no es nueva, pero para nosotros sería muy novedoso. Recordando un poquito lo que hemos logrado en este tiempo, los logros de la fase 3, que es la fase de la experiencia animal. Primero demostramos que nuestro modelo animal es extraordinario para entrenar al personal de salud. Tuvimos una experiencia en el Instituto Veterinario Lagunita, donde colocamos a varios animales porcinos en ESMO y donde el personal, incluyéndonos, tuvimos la oportunidad de ponernos en contacto real con lo que es la terapia ESMO y ver que es una terapia bien difícil, definitivamente. También en esa fase 3 pudimos hacer enlaces con centros importantes, uno de ellos en nuestro país hermano, Colombia, donde nos han apoyado durante todo este camino que ellos ya han recorrido con éxito, y con los Estados Unidos, en este momento con el Centro Cardíaco de Naples, que están conectados con nosotros, gracias al doctor Gastón Cudemo y Ricardo Martínez por darnos asesoría y apoyo en este camino. Hemos logrado cierta capacitación del personal y lo que estamos en esta fase es estructurando lo que va a ser el perfil del equipo que vamos a trabajar con técnica de soporte vital avanzado. El 2023, hay un pequeño retardo aquí ya. Nos dimos la tarea de promover, divulgar la información, la experiencia, las ventajas y tratar de convencer a nuestra gente del Centro Médico Docente de la Trinidad. ¿Me permites esa carpeta, por favor? Del Centro Médico Docente de la Trinidad como parte de lo que es la divulgación de esta técnica, de que conocieran. Ahí ustedes pueden ver al servicio de cardiología, cirugía general, medicina interna, el grupo de enfermería, el grupo de áreas críticas
Se queda un poquito lento. Pediatría. Y los penúltimos, que no fueron los últimos, pero más vale, ay, perdón, más vale llegar tarde que no ser invitado. Se me pasó, perdón. Bueno, los últimos que están ahí, el servicio de rehabilitación física, ahí está la doctora Ichazo, el doctor Itamar, que van a conversar con él ahora, la doctora Yolanda, y ya estamos en fase de mesas de trabajo con la parte administrativa de la Trinidad para verlo, saber exactamente cuál es la estructura de costo en un país como el nuestro, que es diferente por lo que hemos revisado nosotros a lo que es en Colombia, a lo que es en Perú, a lo que es en Estados Unidos, porque tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia forma de hacer las cosas. Estamos entrando en la fase 4, que a partir de este momento ya no se va a llamar fase 4 porque va a pasar como un programa de fase clínica y va a ser y el nombre va a ser Experiencia Nobel del Centro Médico Docente de la Trinidad en la aplicación clínica del ECMO, que va a ser ya el trabajo en pacientes. No me cabe más sino dar la bienvenida a los nuevos integrantes de este programa, al Servicio de Rehabilitación y Fisiatría, que muy gentilmente están donando parte de su tiempo en investigación y de un pilar fundamental en el paciente ECMO, que es el trabajo de rehabilitación de estos pacientes que se manejan un poco diferente a lo que nosotros manejamos los pacientes cardiovasculares. Quiero presentar al doctor Itamar Hernández, médico fisiatra de nuestra institución, mi médico personal me ha tratado mi mano y gracias a Dios funciona muy bien. Y a la licenciada Eugenia Erazo. Con usted el doctor Itamar. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerle al servicio de cirugía cardiovascular, doctor Orlando Moreno, quien tuvo la gentileza de invitarnos el año pasado y presentarnos este hermoso proyecto. Eh, muy entusiasmados de que el docente de la Trinidad y sobre todo el servicio de cirugía cardiovascular eh, nos invite a este equipo multidisciplinario para poder llevar a cabo este sueño que ya, como muy bien lo ha explicado Orlando, ha sido un gran esfuerzo, de verdad que bastante motivador. Yo salgo acá como conferencista, sin embargo, nuestra conferencista hoy va a ser la licenciada Eugenia Brazo, quien es fisioterapeuta egresada de la Universidad de La Sabana, en Colombia, y tiene experiencia durante su formación en lo que es ECMO en la clínica Chayo, en Bogotá. Em, por cosas de la vida, Eugenia Erazo llegó al servicio de medicina física de rehabilitación a través de la doctora Magda Miklos. Y Magda me dice, oye, Itamar, ¿no tienes de casualidad necesidad de incorporar a algún fisioterapeuta a tu servicio? Y cuando veo su perfil, pues veo que la licenciada Eugenia trabajó en rehabilitación cardíaca en esta prestigiosa institución. Y bueno, nos cayó en un momento muy idóneo, ¿no? En sintonía con lo que se está haciendo aquí en el docente y además tiene experiencia en esto. Yo puedo decirles que tengo una subespecialidad en rehabilitación cardiorrespiratoria, pero jamás he tenido experiencia manejando un paciente en rehabilitación en ECMO, ¿no? Al igual que en nuestro país, ¿no? Eh, Persona con más experiencia aquí es nuestro querido especialista Orlando Moreno, quien lleva a cabo esta iniciativa. Y bueno, quiero dejarlos sin más que decir que dejarlos con la licenciada, quien nos va a presentar un poco y nos va a hablar un poco de su experiencia y de esta, va a entrar en detalle sobre esta novedosa, no novedosa, pero sobre esta intervención terapéutica tan importante en los pacientes. Los dejo entonces con la licenciada Eugenia Erazo y bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la rehabilitación y fisiatría en el papel del ECMO. Durante esta época, las comunidades médicas y científicas han puesto no solo sus esfuerzos en tratamientos eficaces, sino también en la posterior recuperación funcional y en la calidad de vida. Entonces, en la unidad de cuidados intensivos podemos tener a veces una cantidad de retos, pero que se pueden ver perjudicial esa recuperación funcional y esa calidad de vida. Ahora, entrando en tema, el ECMO, voy a hacer como una recopilación muy breve
es la oxigenación por membrana extracorpórea, es una asistencia mecánica temporal, únicamente temporal, del corazón y o pulmones, en pacientes con insuficiencia respiratoria y o cardiovascular grave que hayan pasado por enfoques terapéuticos convencionales antes. Sabemos que existen varios tipos de ECMO, veno-venoso, veno-arterial. Voy a empezar hablando primero de las indicaciones del ECMO. Entonces, tenemos indicaciones tanto en adultos como en recién nacidos, bebés, niños. Entonces, en adultos tenemos SDRA, infecciones, shock cardiogénico, falla del destete del bypass cardiopulmonar después de una cirugía cardíaca, un puente de trasplante, apoyo en procedimientos, ya sea reemplazo de injertos, miocardiopatías, traumatismos torácicos y posreanimación, entre otros que se pueden hacer. En los recién nacidos, en los niños, en los bebés, también tenemos el síndrome de dificultad respiratoria, la aspiración, de meconio, circulación fetal, hernia diafragmática, choque cardiogéneo, septicemia. Ahora bien, para hablar de una rehabilitación en ECMO, primero tenemos que saber un concepto fundamental que es la fisioterapia. Entonces, la fisioterapia aquí lo definí como la disciplina de la salud basada en el movimiento corporal humano, que mejora la calidad de vida en las personas mediante técnicas basadas en la evidencia científica, asegurando un tratamiento eficaz y personalizado. Ahora, quiero hablar un poco de los beneficios de la fisioterapia en ECMO, en pacientes con ECMO. Entonces, podemos tener vamos a mejorar la función respiratoria pulmonar. Acá pongo estrés psicológico, ya que el paciente en las primeras 24 horas va a estar sedado, capaz va a estar un poco desorientado. El paciente va a tener un montón de cánulas, cables que va a estar muy dependiente de todo el servicio de salud. Por ende, puede tener un estrés psicológico, por eso es fundamental tener un trabajo multidisciplinar. Vamos a intentar que el paciente también tenga una mayor calidad de vida, a pesar de que con estas cánulas el paciente se puede mover, como pudieron ver, con cicloergómetros y va a ir avanzando progresivamente. Sabemos que también luego de 24 horas el paciente empieza a perder masa muscular, empieza a desacondicionarse. Entonces, imagínense 1, 2, 3 semanas después toda la masa muscular que va a ir perdiendo. Vamos a hacer por medio de ejercicios la disminución de la incidencia de miopatías, la duración de la hospitalización. Por medio de estas movilizaciones y estos ejercicios vamos a intentar disminuir este tiempo en hospitalización. Como vemos, el ECMO es una terapia que puede ser un poco costosa y si logramos disminuir este tiempo en hospitalización, podemos ganar más, o sea, podemos intentar ahorrar más dinero tanto al paciente como a la institución. Vamos a tener una disminución también en la mortalidad en los pacientes que se sometieron a fisioterapia, eliminación de secreciones gracias a sus cambios de posición que se le realizan ya sea en UCI, en ECMO, depende en dónde esté el paciente, recuperación pulmonar y como ya dije, el mantenimiento de la masa muscular. ¿Qué posibles complicaciones podemos tener cuando estamos con un paciente en ECMO? Bueno, podemos tener unas relacionadas ya al paciente como al circuito. Entonces, al paciente podemos tener inestabilidad hemodinámica, desaturación, parada cardíaca, arritmias, hemorragia en el lugar del catéter, no isquemia de las extremidades, desprendimiento del catéter, no del ECMO, el vértigo, hinchazón de las piernas. Ya relacionadas con el circuito, podemos tener fallos en el oxigenador, fallos en la bomba, desprendimiento de la cánula, rotura del tubo o interrupciones del flujo sanguíneo. Cuando empezamos a hacer terapias con los pacientes, si ocurre una de las complicaciones mencionadas anteriormente, se suspende inmediatamente o se pospone para otro horario en ese mismo día o ya sea otro día cuando el paciente ya esté otra vez hemodinámicamente bien o ahorita hablando un poco de las suturas, anclas y dispositivos de estabilización, ¿qué hay que tener en cuenta? Voy a ser muy breve en esta parte, pero ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, en mucha evidencia científica lo que habla es que todos los lugares donde está la cánula, o más que todo en las inserciones, se deben saturar para que no se muevan cuando realicemos movimiento en estos pacientes. Entonces, como vemos acá donde están las flechitas, el paciente tiene suturado la cánula en el hombro.
acá en la pierna, alrededor de toda como la circunferencia que se hace, también se suturan en cada punto. Y tenemos otros dispositivos de estabilización que se pueden usar en la cabeza, más que todo para que no se doble la cánula ni que haya ninguna interferencia. Bueno, acá tenemos un paciente en ECMO, ya les voy a poner el video, pero antes de nada, ¿cómo se debe hacer la terapia en ECMO? Bueno, primero que nada se tiene que hacer en la mañana, tarde y noche. Se debería hacer en un día, mañana, tarde y noche. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta? Que esto es un trabajo multidisciplinar. Esto es un trabajo multidisciplinar. Y no solo está el fisio, sino que están los enfermeros, los médicos y todos los que están en el equipo de ECMO para ayudarnos. Entonces, primero se debe tener, se deben tomar los signos y síntomas del paciente que tengan al momento, o sea, basales. Y luego, después de la terapia, que hay que tener en cuenta también el tamaño de la cánula, como ya lo mencioné anteriormente, los anclajes y todo esto, pero al mismo tiempo que sea más grande que la cabeza, para que no se doble tan fácilmente ni se salga fácilmente, aunque están bien insertados y bien profundos, pero puede haber una complicación. ¿De qué depende la fisioterapia al mismo tiempo? De los niveles de sedación, aunque esto es relativo. Las necesidades del oxígeno que tenga el paciente, la fuerza muscular que vaya ganando el paciente con las debidas terapias, la cooperación que el paciente tenga, al igual que la disposición es súper importante, los puntos de colocación, como había dicho en la lámina anterior, y la disponibilidad del equipo. Bueno, este proyecto tiene 3 fases. Estas 3 fases pueden variar en los días y depende del ECMO que se encuentre el paciente. Entonces tenemos una primera fase que le puse la colocación del ECMO y la ventilación mecánica invasiva. Esta instalación quisiéramos, es lo ideal, que fuera de 24 a unas 48 horas más o menos. Entonces, las primeras 24 horas inicial, el fisioterapeuta no va a estar en contacto con el paciente, sino luego de las 24 horas, sino que va a estar en esas 24 horas, lo que va a hacer es ir estudiando el caso, qué tipo de ECMO tiene, qué necesita, cómo llegó el paciente, ya que el paciente debería salir de la clínica o del lugar donde está igual que llegó o hasta mejor, si es lo ideal. Luego de las 24 horas ya se puede empezar a hablar de una evaluación. Mientras que el paciente está sedado, se pueden realizar ejercicios pasivos o movilidad pasiva de amplitud de movimiento. Esto es para evitar contracturas musculares y úlceras por presión, depende si no se ha movido el paciente. En caso necesario, se pueden usar férulas, que es importante, como lo había dicho antes, que la presencia de un nivel inferior de vasopresores y o soporte inotrópico no debe ser un obstáculo para iniciar la fisioterapia, ya que se pueden hacer igual movilizaciones pasivas. Ya luego, en una fase 2, quisiéramos que sea un mantenimiento de 6 días, pero como dije, puede variar. Sería más que todo sin ventilación mecánica. Acá vamos a usar la escala de Richmond Agitation Sedation. Esta nos indica en qué nivel de sedación se encuentra el paciente. Entonces, acá nos dice si el paciente está agresivo, si el paciente se encuentra totalmente sedado, que podemos hacer solo movilizaciones pasivas, o que el paciente ya se está despertando y ya le podemos hacer más cosas. Entonces, cuando el paciente está mayor o igual a 1, a menos 1, en la escala ya se puede comenzar con una fisioterapia un poco más activa. Se puede iniciar un programa de ejercicios en cama en cama o fuera de la cama. Ya igual más tarde, en la próxima lámina les comentaré qué ejercicios más o menos vamos a hacer. Se puede hacer un trabajo de ponerse de pie, con ayuda, transferencias de pie y marcha. Luego, el destete, las 24 horas. La fase 3, si el paciente ya tiene una marcha, quisiéramos ya rehabilitar esa marcha, que no sea una marcha patológica, sino ya normal. Un fortalecimiento específico, ya sea que en algunas extremidades que lo necesite más o si lo necesita más en la marcha, depende de lo que requiera el paciente en este momento. Entrenamiento de la resistencia es fundamental en los pacientes de cardiopulmonares, prevención de complicaciones y más que todo esta fase va a facilitar esa transición hacia la independencia funcional y mejora la calidad de vida del paciente. Aquí puse el preoperatorio, porque al mismo tiempo, como ya dije, el ECMO es un puente hacia
otro procedimiento. Entonces, esta última fase puede ser como un preoperatorio para esa otra intervención que se va a hacer, ya sea un trasplante, ya sea la operación que se va a hacer, puede ser como el preoperatorio, la fase inicial del otro procedimiento. Angioplastia complicada. Exacto. Es como el preoperatorio de esta. Bueno, acá les tengo una tabla que nos habla de cómo el paciente, la ambulación durante el ECMO cuando el paciente está despierto. Entonces tenemos vena venosa y vena arterial. Es igual, se hacen los procedimientos de manera igual. Lo que va a variar es en el tiempo que el paciente esté en ECMO. Entonces uno va a estar un poco más de tiempo en ECMO y otro va a estar un poco menos de tiempo, pero la rehabilitación es la misma. Bueno, en ventilación, en las primeras 24 horas, bueno, va a estar sedado el paciente y se pueden hacer cambios de posición. Luego de las 24 a 48 horas, también va a tener medicamentos de sedación, pero son un poco más leves y como más analgésicos, más que todo. Se pueden hacer los movimientos pasivos, cambios posturales, drenajes posturales y, bueno, fortalecimiento muscular si el paciente ya se encuentra un poco más despierto y un poco más activo. Luego se puede hablar de un plan de traqueostomía. Esto va a depender mucho de cuál es el tratamiento del paciente o por qué llegó el paciente. Entonces, va a variar mucho. Luego de las 72 horas se van a hacer fortalecimiento muscular igual en la cama y fuera de la cama, depende cómo progrese el paciente. Acá yo diría que es como un enlace porque después del ventilador el paciente va a tener que estar despierto, evidentemente, y va a tener que entrar también el terapeuta respiratorio. Acá tenemos que hacer incentivos respiratorios, tenemos que hacer todos los ejercicios de terapia respiratoria, ya sean expiraciones forzadas, depende de lo que requiera el paciente en ese momento y lo que necesite más que todo. Se hacen planes fuera de cama, dentro de la cama, fortalecimientos que ya les voy a explicar y bueno, lo mismo en veno arterial. Bueno, lo clasifiqué en 4 fases, entonces hay una fase 1 que el paciente, es como el paciente está sedado completamente, entonces el paciente va a estar inmóvil, se van a hacer más que todo movilizaciones pasivas del paciente, entonces los vamos a girar o le vamos a hacer amplitud de movimiento, depende de lo que requiera. En la fase 2 ya podemos poner al paciente semi incorporado en la cama o tumbado, acá nos podemos ayudar con el ciclorgómetro, si el paciente lo tolera y lo puede hacer o tiene la fuerza para hacerlo, elevación de la cadera, podemos hacer fortalecimiento del tronco y del cuello, que se mantenga en esa posición para que empiece a ganar esa fuerza. Podemos hacer movilizaciones pasivas a la silla. Con una grúa de bipedestación se puede trasladar al paciente hacia una silla y se le pueden hacer también ejercicios activo-asistidos, pero que no se pare todavía en este momento. Luego, sentado en el borde de la cama, más que todo para el control del tronco y del cuello. Luego vamos a pasar a una bipedestación, donde él soporta su propio peso, que ahí esto lo puede hacer con ayuda del personal y posteriormente lo va a hacer con ayudas de, de algún dispositivo de ayuda y luego pasamos a transferencias de la cama a la silla y de la silla a la cama. En esto se puede ir arrastrando los pies y con ayuda del personal. Luego hay otra fase, la fase 3. Vamos a empezar a rehabilitar esta marcha, entonces a marchar en el mismo lugar durante la cama, puede hacer unos 4 pasos, 5 pasos, depende de lo que su cuerpo aguante y lo que él tolere. Luego, con ayuda de 2 o más personas, se puede empezar a rehabilitar esta marcha un poquito más lejos, luego con ayuda de una persona, luego con ayuda de un andador, y finalmente terminamos que el paciente sea autónomo caminando. Bueno, aquí hay un algoritmo en fisioterapia de acuerdo a los planes de sedación y fuerza muscular que tenga el paciente. Cuando el paciente está profundamente sedado, como ya lo dije, podemos hacer movimientos pasivos, podemos hacer movimientos de las extremidades, tanto superiores como inferiores. Tenemos que tener cuidado en las cánulas y en los puntos de inserción siempre. Podemos hacer eso, los cambios posturales, los drenajes posturales, depende de la condición del paciente y lo que requiera.
Cuando tiene un nivel de sedación moderado, vamos a depender del grado de fuerza muscular que tenga el paciente. Entonces, en grado 0, movimientos pasivos; en grado 1 y 2, movimientos activos asistidos; en grado 3, activos; grado 4 y 5, fuerza de resistencia. Entonces, cuando el paciente ya está despierto, básicamente los que les conté en la otra tabla, primero va a empezar a tener fuerza de tronco y de su cuello, luego lo vamos a poner en el borde de la cama, vamos a hacer ejercicios de cadena cinética cerrada, luego lo vamos a poner en bipedestación, que él soporte su peso, luego vamos a intentar que él empiece a andar, que tiene que tener una fuerza de cuádriceps mínimo de 2 más para que empiece a andar. Bueno, acá les tengo otro video de un paciente en ECMO. Acá, que hay que tener en cuenta que cualquiera de los que está alrededor, ya sea el enfermero, el médico de cabecera, cualquiera, si ve que algún parámetro se aumentó, se disminuyó o puede alterar el proceso del paciente, de una vez él puede decir que esta terapia se dio por finalizada o se pospone. Entonces, aquí que hay que tener en cuenta, como ya dije, primero hay que poner los signos y síntomas antes del paciente, antes de levantar y hacer cualquier procedimiento. Luego de levantarlos, tomarlos otra vez, a ver si variaron, cambiaron, mejoraron o empeoraron. Todo el personal tiene que estar atento. Tenemos que trasladar todo el equipo de ECMO, ya sea que esté caminando, no esté caminando, esté en silla de ruedas, hay que trasladarlo todo. Siempre hay que tener una silla cerca por si así el paciente se cae, sentarlo de una vez. Si no tenemos una camilla cerca, se mantiene en el piso mientras que llega una camilla o el soporte adecuado del paciente. Bueno, ahora quiero mencionar unas fortalezas y unas debilidades que hay en el centro médico. Entonces, de fortalezas está la accesibilidad. ¿A qué me refiero a accesibilidad? Que tiene una amplitud en sus pasillos que nos puede ayudar. Como vieron, necesitamos el equipo de ECMO es bastante grande y necesitan un gran personal al lado. No es solo un personal de la salud, sino hay varios. Entonces, los pasillos amplios nos ayudan en eso. También cuenta con todas las especialidades, que eso es un punto súper a favor, que si ocurre cualquier emergencia, están todas las especialidades y no hay que trasladarlo hacia otro lugar, que son los pioneros en Venezuela en ECMO. Quieren ser los pioneros y hay que sentirse orgullosos de esto, que quieren sacar al país, por más que estemos un poco atrasados en esto, quieren sacar adelante Venezuela y trayendo esto creo que es una iniciativa y algo que lo puede hacer. ¿Qué hay de debilidades? Esta habilidad no es, bueno, es un poco relativa porque la UCI no está en la unidad donde va a estar ECMO o cardiovascular, por así decirlo, pero no es relativa porque el paciente también se puede mover. Aquí hay ascensores privados de hemodinamia que se pueden trasladar si ocurre cualquier emergencia o cualquier cosa. Y otra debilidad es que si el paciente ECMO está acá para un trasplante de corazón o pulmón posteriormente, se tocaría trasladarlo y no se podría realizar acá. Y por último, les tengo una frase que es que los 5 dedos separados son 5 unidades diferentes, independientes, y si los cerramos, el puño se multiplica la fuerza. Así deberíamos trabajar en ECMO y así se debería trabajar en la clínica. Entonces, nada, tenemos que trabajar muy de la mano todo el personal multidisciplinar para lograr esto y sacar adelante al paciente de la mejor manera de su calidad de vida y recuperación funcional. Saquemos adelante a los pacientes mejor o igual, aunque quisiéramos mejor, que lo que llegaron. Y listo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Cuando nosotros cuando nosotros nos adentramos a esto, no nos imaginábamos, ¿verdad? Que el nivel de complejidad, porque uno lo ve como es sencillo, vamos a conectarle una máquina que para nosotros los cirujanos cardiovasculares es normal conectarle una máquina, pero cuando uno ve el entorno, uno se da cuenta que no hay manera de hacer esto si no es trabajando en equipo. En la medida que yo he ido instruyéndome, oyendo todas estas charlas y he salido a ver cómo realmente es en la vida real, algunas habilidades que tú mencionaste
nos impactan, ¿no? Por ejemplo, en nuestra unidad de cuidado intensivo, ahí hay una que está allá, cuando uno opera los casos clásicos de cirugía cardíaca, sacar al paciente de la cama es como romper un esquema en lo que las terapias de nosotros te han acostumbrado, que es dejar al paciente encamado hasta que esté casi perfecto. Y en él me di cuenta de que no es así. El éxito son lo que yo llamo las 3D: despertar al paciente, por eso que el nivel de traqueotomía es tan rápido, 24, 48 horas, en fin. Ya nos ayudará Gastón, que está conectado. Lo otro es deambular al paciente con ese aparataje como tú. Y la última fase es la que uno quisiera hacerla al principio, que es el decanularlo, que es el destetarlo de la máquina. Esas son tres cosas que el equipo completo deberíamos trabajar en eso. Aquí no puede haber ego, aquí no puede haber mi punto de vista, aquí tenemos o trabajamos en equipo o las consecuencias tanto del programa como del paciente, pues la vamos a ver rápidamente. En el ECMO veno arterial, que es tal vez la que nos, nos, eh, nos empujó a nosotros, es que a nosotros lamentablemente los cirujanos cardíacos, los cardiólogos cada vez mandan a operar los casos más complejos y más difíciles porque ellos resuelven los casos más sencillos. Entonces cada vez nosotros tenemos que operar casos más complejos y siempre tenemos el problema de cuando un caso que está medio limítrofe termina en terapia intensiva. ¿Dónde está? Aquí está Sanane, con llame a la doctora Sanane, adrenalina, levofedo, porque no tenemos ningún tipo de apoyo de asistencia para este tipo de pacientes, salvo el balón de contrapulsación. Por eso esta herramienta nació hoy, pero cuando empezamos a estudiar, lo vimos que somos los menos importantes y que los mejores resultados los vemos es más bien en los pacientes pediátricos, en los pacientes venovenosos. Y es por eso que en mi corazón, con todo mi corazón, creo que este es el único centro, porque tenemos esta gente que está aquí un viernes en la tarde desarrollando esto, que puede desarrollar esta herramienta. No es tener el equipo, sino es que trabajar todo en conjunto. Con rehabilitación, este, que ellos ya conocen nuestros pacientes, que saben, bueno, yo he visto los logros cuando un paciente no se le para, por mi experiencia del hospital universitario, que lo dejan encamado, no hay rehabilitación, no hay sino terapia respiratoria, a los pacientes en privado que tienen rehabilitación. Tú ves que la recuperación es del cielo a la tierra. Por eso para mí me parece, no porque hayan sido traídos, sino son los primeros este año. Es fundamental que el servicio de rehabilitación todo participe, y te voy a pedir a ti y a ti y a Hinchazo que, como todos los otros servicios que han participado, nos hagan una especie de sugerencias, programas, protocolos para el manejo de este tipo de pacientes. Que no se quede como una receta o una presentación de un viernes, sino que sean un protocolo para poder atender este tipo de pacientes que está más cerca de lo que ustedes creen. ¿Ok? Ahora sí podemos abrir el tema de preguntas y respuestas para nuestros amigos. Preguntas. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme a participar el día de hoy. Licenciada, excelente presentación. De verdad que muy bonito seguir viendo que en Venezuela pues tenemos gente con más experiencia en el manejo de estos pacientes críticamente enfermos, ¿no? Algo que usted mencionaba que es de suma importancia es el tema de la movilidad 3 veces al día. Aquí en Estados Unidos eso lo tratamos, pero con el déficit que tenemos de terapistas físicos, pues ha sido un tema. Hay dos cosas que quería preguntarte. Número uno, ¿cómo ves en cuanto a la cantidad de personal que un hospital debe tener para poder apoyar un programa para tener la movilidad a tres veces al día? Y la segunda pregunta que quería hacerte para ello y luego conversar un poco de eso es, hablabas de los movimientos pasivos y me parece espectacular que lo hayas comentado porque una de las cosas más frecuentes que yo he visto cuando voy a diferentes hospitales que quieren empezar programas de ECMO, y me pasó mucho en toda la parte noreste de los Estados Unidos cuando íbamos a diferentes estados y hospitales y regiones a apoyar y pasar nuestros protocolos donde los médicos y el personal les daba mucho miedo empezar la movilidad muscular, ¿no? Entonces, quisiera un poquito preguntarte eso, ¿cómo hicieron ustedes en Colombia
para pasar ese movimiento pasivo y cómo llegaron a tener la posibilidad de tener terapistas físicos para ayudar a la movilidad 3 veces al día, que es lo ideal en esos pacientes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. En Colombia, en la clínica donde yo estaba, en la clínica Chayo, habían muchísimos terapeutas, tanto respiratorios como físicos, y cambiaban en horarios. Entonces, creo que eran, si mal no recuerdo, habían 2 horarios. Entonces, uno de mañana a tarde y uno de noche a la madrugada. Cambiaban siempre, pero habían muchísimos, de verdad no te sabría decir una cifra porque no la tengo, pero sí habían una cantidad muy grande de terapeutas allá y me pareció, por primera vez yo veo tantos en una clínica. Yo cuando llegué a Venezuela nunca lo veía y para mí la terapia cardiopulmonar o este tipo de terapias en fisio no existía hasta que empecé a estudiar y hasta que tuve prácticas y hasta que tuve la oportunidad de estar en estos lugares y vi que había muchísimo que hacer en estos pacientes y que es una de las cosas fundamentales en su recuperación, que ellos vuelvan a ser independientes y que no sean tan dependientes del servicio en el que se encuentren y que no sean tan dependientes de alguna máquina o algún dispositivo. Entonces yo te diría que habían muchísimos, habían muchísimos y hay mucho personal allá. Hablando de las movilizaciones pasivas, em, creo que al principio da miedo y creo que por eso no muchas personas lo empiezan a hacer. Creo que hay un miedo de que se salga una cánula, de mover al paciente, de está entubado, está sedado, le va a pasar algo, lo que sea. Y es un poquito de que tú tienes los conocimientos, sabes que eso le va a ayudar al paciente, sabes que eso puede ayudar que no le pase alguna contractura, que vuelva, que cuando él se despierte no va a estar tan rígido, sino que va a estar un poco más suelto, va a estar un poco, se va a despertar y va a poder hacer movimientos más activos, va a recuperarse de una forma más rápida. Entonces, yo diría que las movilizaciones pasivas son indispensables en este tipo de pacientes. No sé si respondí tu pregunta. Excelente, muchísimas gracias. Una pregunta en las movilizaciones, porque tengo entendido que tú tuviste experiencia en los casos pediátricos. Más que todo. ¿Cómo hacen las movilizaciones en casos pediátricos? Se hacen básicamente iguales. Hay que tener mucho más cuidado porque son la mayoría, las que yo estuve con bebés, con neonatos, y hay que tener muchísimo cuidado, uno, porque no hay que rehabilitar a un bebé, sino habilitarlo, porque este niño todavía no camina, todavía no gatea, entonces hay que habilitar como estas etapas que el niño todavía no ha tenido. Entonces hay que empezar a moverlo igualito. Hay que hacerle las movilizaciones pasivas con mucho cuidado, todo es mucho más pequeño, todo es mucho más sutil, por así decirlo, pero se realizan como del mismo modo, va progresando también de acuerdo. Igual va progresando de acuerdo a la etapa también que se encuentra este niño o bebé. ¿Participan las madres, los padres? Sí, los padres también siempre están ahí. Obviamente es un niño menor de 18 años, siempre están ahí. A veces se pueden ir porque no van a estar 24 horas ahí, también tienen que descansar, pero siempre están ahí del lado. Les tenía un video, pero no lo puse en la presentación, pero el bebé con ECMO también la mamá lo puede cargar. Tiene que tener, obviamente, muchísimo cuidado, pero puede llegar a un punto que la mamá lo puede cargar. Hay que estar súper limpio con sus batas, con todo, por si hay cualquier infección, pero también puede interactuar con el bebé, también ellas mismas las pueden ayudar con algún juguetico, el niño se empieza a mover, empieza a crecer igual. Gastón, yo quiero una pregunta para ti, aprovechando que estás ahí. En estos videos que presentó la licenciada, veo las movilizaciones, veo un gentío encima del paciente como abeja. ¿Tienen el trabajo calificado para quién se encarga de la cánula, quién se encarga? ¿Cómo hacen para evitar estos temas de canulación así accidental? ¿Fijan eso con un sello, no sé cómo hacen? Bueno, excelente pregunta. Una de las cosas más importantes es varias cosas. Primero, lo que tiene que ver con lo importante de la movilidad, como habló la licenciada, y que lo más pronto que lo hagamos él va a beneficiar mucho al paciente, ¿no? Una de las cosas importantes es
La sutura, puedes poner una sutura en 8, depende de donde estén las cánulas, ¿no? Pero ahorita cánulas, ella mostró un video muy interesante donde sale el paciente trabajando en una bicicleta, en un pedal con cánulas femorales, que es muy común. Es una mentira el hecho que no se pueda hacer terapia física en pacientes con cánulas femorales. Eso no es verdad. Los pacientes con cánulas femorales pueden salir de la cama sin ningún problema, número uno, y número dos, hacerlo lo más pronto posible. Hay diferentes maneras de asegurar las cánulas. Mucha gente lo hace nosotros lo hacemos con una sutura en 8 sin ningún problema, y la verdad que estas cánulas no se salen, al menos que el paciente se la jale, y aunque sea los pacientes jalándose, generalmente ellos no tienen la cantidad de fuerza para hacer eso, ¿no? Entonces, eso es un mito. Con una buena, una buena sutura, las cánulas pues se mantienen ahí adecuadamente. Han habido para todos los pacientes que se caminan a nivel mundial en ECMO, los reportes de canulación en el momento de terapia física son muy, muy bajos. Eso es algo para importante. ¿Qué personal necesitas? Bueno, yo te puedo decir lo que nosotros recomendamos acá, y va a depender evidentemente del peso y la talla del paciente. No tengo experiencia con pediatría, así que no te puedo decir. Mi trabajo ha sido siempre en paciente adulto. Nosotros usamos 2 terapistas físicos encargados de la movilidad del paciente. Usamos 2 enfermeras cardiovasculares especialistas en ECMO para que estén pendientes de las cánulas, para que estén pendientes de la línea central. A veces estos pacientes, como dijo la licenciada, están en vasopresores, un poquito de norepinefrina, un poquito de epinefrina. Eso no es ninguna contraindicación para hacer la terapia física, pero alguien tiene que estar pendiente de esas bombas. Entonces usamos 2 enfermeras cardiovasculares especialistas en ECMO, y tenemos un perfusionista nada más pendiente de lo que es el equipo, la máquina de ECMO, que puede ser lo que llamamos nosotros un especialista en ECMO, que puede ser un enfermero o un terapista respiratorio, o en su defecto, pues el equipo de perfusión, ¿no? Y ir haciendo ejercicios a medida, como la licenciada lo explicó excelentemente, donde pasas de un movimiento pasivo en cama y en la silla a un movimiento pues un poquito más activo, hasta que los pacientes están totalmente despiertos y caminar, ¿no? Un par de cosas que vi en el video que son muy interesantes, pero a los grupos nuevos entrando en ECMO les perturba mucho. Es lo que es tener el paciente despierto con el tubo en la garganta y moverlo, ¿no? Ahí lo que podemos determinar es que, número uno, los pacientes en condición crónica pueden tener el tubo, y el tubo no es doloroso. Y número dos, una vez que uno puede tener la oportunidad en el pulmón artificial de corregir y manejar el CO2, el diafragma no se mueve adecuadamente. Y como pudieron observar en los videos excelentemente, pues eso pasa con mucha frecuencia, que hay algunos pacientes que se quedan intubados. Nosotros tenemos una práctica un poquito diferente, ¿no? Yo trato de extubar los pacientes en ECMO una vez que están un poquito más despiertos, para disminuir la cantidad de infecciones recurrentes, pero hay prácticas que mantienen el tubito, ¿no? Lo importante es eso. Pero en cuanto a tu pregunta, Orlando, con suturas en 8 no hay ningún problema para sacar los pacientes de la cama. Otra cosita, en los niños a veces se le pone como unos guantecitos, como una especie de, ajá, en las manos para que también no se jalen las cánulas, ni hagan, son bebés y no entienden, entonces lo pueden hacer, entonces En a los veces se le adultos también, ponen. en los adultos Ujú. también lo hacemos. Ajá, bueno, también. Los Es adultos verdad. tienen más fuerza y se jalan todo, se jalan todo, ¿no? Sí, es verdad. Te puedo decir que justamente la semana pasada teníamos un equipo. No es el paciente en ECMO, pero es una máquina de soporte ventricular derecho, que es el nuevo Impela de corazón derecho por el cuello. Pusimos el primer el mes pasado, y a los 15 días el paciente estaba despierto y empezó a agitarse, y se trató de sacar el tubo y se trató de sacar la cosa. Entonces, bueno, eso siempre puede pasar, y a esos pacientes pues les ponemos los mismos guantecitos que tú tienes, ¿no? Es muy importante en trabajar la parte de cuando estos pacientes están dormidos,
tener un buen plan de medicamentos donde los pacientes puedan descansar y puedan dormir, ¿no? Y con eso va a ser elemental el trabajo de la unidad de cuidados intensivos. Aquí en Estados Unidos, en los hospitales grandes, hospitales académicos, nos hemos salido de las benzodiazepinas en pacientes posoperados. Hay muchísima data que sugiere que las benzodiazepinas incrementan significativamente el delirio de pacientes postoperados. Nosotros somos una unidad que somos lo que se llama Benzo Free Unit, una unidad sin uso de benzodiazepinas. Así muchas otras, ¿no? Esos son, después más adelante podemos con mucho gusto pues, conversar un poquito del manejo de esos pacientes, pero sí quería tocar varias cosas que la doctora, la licenciada comentó en base a, primero, el miedo. Hay que perder el miedo de tratar a estos pacientes. Vamos a tener, porque me considero parte del equipo, así que se fregaron, vamos a tener pacientes que en el centro médico docente van a requerir ese manejo en la movilidad lo más pronto posible. Que el paciente esté en ECMO no significa que no se puede mover. La licenciada lo explicó perfectamente. Hay una pérdida muscular en las primeras 24 horas. El movimiento pasivo. Mira, me encanta que lo hayas comentado porque es tan difícil en hospitales a nivel internacional, no solo acá, que el paciente lo podamos mover las primeras 72 horas. Como el paciente está sedado, vienen viene el fisiatra, el terapista físico, no, el paciente está dormido, no le vamos a hacer nada y se hace mañana. Entonces, tener ese entendimiento que mover los pacientes a las 24 horas y el movimiento pasivo es muy importante para el fortalecimiento muscular. Que la sedación en pacientes que estén un poquito sedados no contraindica ese movimiento en cama. Y la movilidad 3 veces al día, si ustedes logran eso, bueno, sería ideal, porque nosotros no lo hemos logrado. Yo tengo terapia física para los pacientes de ECMO a veces 2 veces al día, pero lo que hacemos es que tenemos una mini bicicleta, el pedalcito que tú tienes, y las enfermeras, inclusive las familias, lo hacen varias veces al día, ¿no? Quizás la falta de personal que tenemos, pero yo siempre digo que una parte fundamental en la parte de la sobrevida de los pacientes en ECMO es terapia física, terapia física, rehabilitación, terapia ocupacional también y nutrición. Yo creo que esos son pilares fundamentales en que al programa le vaya bien. Gracias, Gastón. Una Gracias. pregunta del público, por favor. ¿Ah? ¿Todo está claro? Mira, Gastón, de hecho, sé que tú y Ricardo se comprometan para el viernes próximo que vamos a hablar casualmente de ECMO venoso en el adulto, así que por favor participa con nosotros, ¿ok? Sí, no, bueno, con mucho gusto. Yo estoy ahorita entre casos y Ricardo tenemos ahorita varios pacientes enfermos, 4 pacientes en Impela y bueno, estamos ocupados y no se pudo conectar, pero uno de los dos se va a conectar sin ningún problema. ¿Una pregunta? ¿No? ¿Comentario, Itamar? Sí, No, más allá de agradecerle a Gastón por estar con nosotros hoy acá, de verdad que es muy nutritivo todas las intervenciones y la experiencia o sea, creo que hemos hecho una conferencia una abrebocas, ¿no? Bastante interesante. Me imagino que surgirán muchas inquietudes, muchas preguntas con el pasar del tiempo en el momento en que nos adentremos más en la terapia, ¿no? Y bueno, sí, nuevamente volver a comentar sobre esta movilización masiva precoz que es importante, sobre todo no solo en pacientes pequeños, también que el cuidado intensivo y a veces es muy difícil que el intensivista nos permita mover, porque a veces no nos deja. Entonces, que como una reflexión. quiero hacer un comentario que dice el doctor ahí. Y bueno, el equipo lo hay y hablando con Eugenia, fue también que tuve sobre la frecuencia a la que el paciente debe estar y le comentaba que en el ensayo los pacientes hacían 3 terapias diarias en la mañana, en la tarde y en la noche. Y creo que el éxito que ha tenido esa discusión con los pacientes, pues, gran parte se debe a eso, a poder tener este equipo disciplinario, a tener esta cantidad de terapeutas. Y bueno, creo que podamos
el contacto para hacer muchas preguntas que vamos a tener, sobre todo cuando estemos elaborando los protocolos de tratamiento de rehabilitación. Muchas gracias. Qué bueno que el doctor mencionó, disculpa que no agarré tu nombre, pero qué bueno que el doctor mencionó el tema de trabajar la terapia temprana, aunque el paciente no esté en ECMO. Un ejercicio que yo les recomendaría es como grupo que si el paciente esté intubado y sea una intubación de un par de días, empecemos a trabajar en eso, empecemos a trabajar con los pacientes que están en la unidad, que están intubados, que están sedados con poca sedación, conversar con los médicos intensivistas, entender lo importante del movimiento pasivo, porque eso va a ser más fácil el llegar a mover estos pacientes. Si no lo estamos haciendo ahorita con los pacientes que no están en ECMO, va a ser mucho más difícil hacerlo con el paciente en ECMO. Entonces, ese punto que usted comenta, doctor, es muy importante. Ojalá pues el grupo de cuidados intensivos pues empiecen a trabajar en eso, pacientes que están intubados con una neumonía, que están varios días en el ventilador, empezar a moverlos, empezar movilidad pasiva, sacarlos de la cama con el ventilador. Los pacientes pueden estar sentados sin ningún problema en su silla haciendo terapia mientras están en el ventilador. Me imagino que la licenciada vio eso mucho allá en Colombia también. Eso no se ve en Venezuela y deberíamos hacerlo. El paciente no tiene que estar nada más en cama, no hay ninguna contraindicación médica que diga que el paciente debe estar en cama cuando está intubado. Entonces, esas cosas son importantes empezarlas, Orlando, y yo creo que es importante hacerlo porque les va a hacer la vida más fácil cuando tengamos el primer paciente en ECMO en la Trinidad, si Dios quiere, este año. Dios mediante. María? Preséntate, por favor. María Gómez, médico de terapia intensiva. Mi pregunta es en cuanto a la experiencia de la doctora en Colombia, ya que el doctor es un hospital muy grande y él, con menos personal de terapia, se recomienda 2 médicos o 2 personas de fisioterapia. En el caso de que tuvo mucho personal, ¿cuánto cree ella que puede ser lo necesario nosotros para poder iniciar cuántos pacientes o lo pregunto, porque nosotros hacemos 1 y 2 terapias en el día, pero tenemos a 3 y con 1 solo. Y eso con ciertos pacientes, y cuando tenemos que hacer algo más complejo, contamos con los tutores. ¿Cuánto cree que es lo necesario? Nosotros nos adaptaremos a los que tenemos, pero ya que tuvo mucha experiencia de tener mucho. Bueno, Venia nos puede hablar de lo ideal, ¿no? Que creo que es lo del norte, ¿no? Ver lo ideal y ver qué es lo que más se acerca a lo ideal. Creo que el doctor Gastón habló sobre 2 terapeutas físicos, 2 carreras muy perfusionistas, ahí tenemos 5 personas. Bueno, Venia, no sé, allá en la clínica Chayo, ¿cuántas personas más o menos viste tú? También eran más o menos 5, depende de quién estaba disponible también. Y bueno, si no se pueden hacer las 3 veces, pues la mayor cantidad de veces que se puede hacer, si se pueden hacer 2, bueno, que sean 2, pero bien, súper bien hechas. Entonces, si el paciente en la mañana no se le pudo hacer la terapia, por ejemplo, que en la tarde se haga y en la noche se le haga. Entonces, que se le hagan 2 en el día. Si al día siguiente sí se puede hacer una mañana y una en la tarde-noche, bueno, que sea en la tarde-noche. Yo creo que para empezar 2 veces no está mal, están empezando, yo creo que no estaría nada mal. Y ir aumentando, como lo dijo el doctor, allá solo lo hacen 2 veces por la falta de personal. Puede ser que aquí ocurra lo mismo al inicio. Aquí capaz va a faltar personal, pero porque todavía no se han entrenado, todavía no han tenido la experiencia. Entonces yo creo que también puede ser con esas 2 al día podrían estar bien para iniciar, y en un futuro ya sería ponerse un reto, una meta de poner los 3, que sería ya ir que más personas conozcan esto, que más personas en Venezuela empiecen a formarse también y empiecen a conocer qué es esto. Y como lo dijo también el doctor, en la unidad de cuidados intensivos también se hacía ya 3 veces al día en la unidad de cuidados intensivos. El paciente que estuviera entubado, que estuviera en ventilación mecánica, también se le hacían las movilizaciones 3 veces al día. Entonces, allá porque había un montón, pero porque salen como muchos terapeutas allá, no sé, la verdad.
pero acá también se podría hacer y es como lo ideal, pero se podría empezar con 2 perfectamente. ¿Y tu expectativa, o sea, cómo lo ves tú? ¿O cómo lo ven ustedes? Porque usted echa, primero, aquí está el equipo de hospitalarios, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos Tenemos televisión, tenemos ahora, próximamente queremos contar con él. Terapeuta ocupacional también, está en formación. Pero eventualmente sí, yo veo como una necesidad de, o sea, si vamos a hacer este programa de la forma ideal, pues yo creo que vamos a tener que hacer contratación de personal por la noche, una reprogramación, porque nosotros no tenemos terapia en la noche. O sea, tenemos terapeutas en el horario diurno, tenemos en la mañana y en la tarde. Si los han visto, pero no tenemos hospitalización, entonces se va a un terapeuta en la mañana y hace la terapia en el paciente con hospitalización. Hace 2 veces al día, igual que un terapeuta. La idea es incorporar humano, vamos a necesitar, y creo que hay muchos humanos por ahí que van a trabajar. Lo veo positivo. También veo un video que fue investigando. Y hay unos videos acá, estos videos los compartió Meli, que son videos públicos, esos videos de personas que montaron su experiencia en ECMO y la montaron en TikTok, ¿no? Para poder ser vividos. Pero yo vi otros videos donde unos adictamente, ellos utilizan una persona para llevar una silla con ruedas atrás. Una persona que, de pronto, si tenemos el equipo ideal, yo vi un equipo o un dispositivo de asistencia para ellos que tienen una silla incorporada. De manera que esa persona, vamos, ese video creo que es de ellos allá, ¿no? Bueno, me imagino que con la parte personal tengo que buscar investigar estas tecnologías o estos aditamentos, sobre todo para nosotros también utilizar no, pero bueno, que es la persona de atrás, me llamó mucho la atención, llevando incluso con una silla por ruedas, incluso incorpora más aparataje al aparataje que tiene el carro. Jenny, Pablo quería opinar, comentar. Nosotros en el 2018 se hizo un protocolo de movilización y creo que por eso no nada con respecto a lo que viene. Lo que sí me preocupa es con respecto a la transición. Todo el mundo ve paciente acostado, cánula, femoral, no lo mueva, cuidado, no lo subo de tantos grados. Entonces eso creo que va a ser un trabajo muy importante, muy interesante. Diría yo, para poder cambiar ese mito a la realidad de que se puede mover. Y bueno, muchas gracias por lo que nos diste hoy. Nosotros aquí sí sacamos pacientes incluso situados a la silla. Tenemos la oportunidad y el paciente lo permite también. Hay momentos en que la terapia pasiva pues no se puede hacer pues dependiendo de la necesidad. Pero tenemos un espacio mencionado. Entonces creo que el protocolo se podría dar muy bien en los aquí hasta aquí. Bueno, Súper bien. Soy enfermero de la terapia intensiva y bueno, yo quería más bien tocar algo que me parece importante, es la parte psicológica, porque muchas veces tenemos el paciente con todas las condiciones para que pueda de repente empezar su terapia física o la rehabilitación, pero a veces el paciente para que pueda iniciar porque a veces el paciente tiene tanto tiene muchas expectativas con respecto a lo que hace su proceso de recuperación que está muy acertado. La idea es motivarlo, si las condiciones del paciente lo requieren, motivarlo a que se pueda levantar de la cama. Yo vi a Jenny, yo vi en mi imaginación, yo me imagino que esos pacientes en la parte de adultos, porque falta ver
cómo va a ser la dinámica en pediatría Ujú. neonatal. Pero en la parte de adulto, yo me imagino el cubículo 8 y 9, los que están al fondo, ¿no? Habría que ver la parte de, tú sabes, de la movilidad, qué tan accesibles son, pueden ser eso, porque no son. Como para que todo el equipo pues, esté allí. O sea, es un espacio que está aislado y no nos va a perturbar el otra área. Se La puede enfermera puede trabajar funcionar. incluso mejor y incluso en el pasillo que está dentro. Bien. ¿Y cuál es la terapia pediátrica? Cuando tenemos los espacios del cubículo 4, que es un poquito grande, o el 5, que tiene un pasillo que se comunica aislado y tiene como más espacio también. Porque donde llevamos los cardiovasculares, eso es muy, wow. Claro, porque ahí yo me imagino la máquina, ahí no cabe la máquina. Claro, ahí pero no- eso es el más grande entre el 4 y el 5, o sea, serían entre Claro. esos dos. Ya. ¿Pregunta, comentario? Bueno, Es una sala general, sí. o sea, ahí sí no Este, tendríamos problema. gracias. Ujú. Gracias. Nada, ustedes. Un aplauso. Bueno, este era el inicio. Les recuerdo lo siguiente, ¿no? Esto van a ser reuniones que vamos a hacer todos los viernes a las 2 de la tarde. Hemos querido incorporar al resto de la pandilla Edmolover que médico. La semana que viene vamos a tener de adulto, la siguiente pediatría, neonatología y así sucesivamente hasta el 1 de marzo. El 1 de marzo ya vamos a tener la fecha exacta a lo que vamos a participar en la organización del programa en el ECMO, pero en Cerditos. Bueno, van a ser 2 días. Vamos a hacer solamente el ECMO veno arterial y estamos tratando de ver si podemos hacer, como el espacio es pequeño, a ver si hacemos transmisión para acá o transmisión a un pequeño auditorio que tienen allá, pero a mí me parece sumamente interesante que todos los que no hemos visto, porque no hemos visto ECMO en clínico acá, participemos en eso. Entonces, la semana que viene tenemos como invitado al doctor Antonio Martinelli, que es intensivista tanto del Centro Médico Docente de la Trinidad como el Centro Médico de Caracas, un apasionado de la parte respiratoria, y vamos a hablar de distrés respiratorio y el ECMO venoso, fortaleza y debilidad del Centro Médico Docente La Trinidad. Y quería terminar con una frase. Esta frase me parece genial. La carrera no siempre la gana los más veloces, sino los que siguen corriendo. Este es nuestro amigo Melamed. Muchísimas gracias por su asistencia. Un aplauso a ustedes.